Y bueno, pueden ocupar sus lugares. Vamos a hablar acerca de esta porción de la Escritura en el libro de los Corintios. Y como decía yo ahorita en la oración, y les dije al principio, es un tema, ¿verdad?, algo extenso, vamos a llamarlo así, que a lo mejor para una prédica no podríamos tener el tiempo necesario para poder escudriñarlo a fondo como Dios quiere, pero también es un tema muy delicado. ¿Por qué? Porque al igual que Corinto, hoy las iglesias del día tendremos a tener ciertas controversias, ¿verdad?, con el tema de los dones espirituales o del Espíritu Santo, si mora o no en ti, si está en ti. Y entonces es algo que muchas veces para el crecimiento de la iglesia afecta. Y es exactamente lo que le estaba pasando a la iglesia en Corinto. El culto de hoy lo empezamos leyendo el capítulo 12 de Corintios, el cual hablaba de los dones espirituales. Y les decía, no quiero que ignoréis acerca de los dones, hablándole a la iglesia, diciendo, porque hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero Dios es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero dando a entender que uno solo es el que hace todas las cosas. Y les decía, porque vosotros, ¿verdad?, iglesia de Corinto, somos como un cuerpo que tiene muchos miembros, los cuales se necesitan unos a otros, ¿verdad? No todos son apóstoles, no todos son profetas, no todos tienen esto, porque cada uno, dice Corintios 12, es de vital importancia. El miembro que se siente menos necesario es el que más se necesita, y al que ustedes tienen como que no necesita decoro es el que el Señor, vamos a llamarlo de cierta manera, engrandece. Entonces Corintios 12 habla de los dones. ¿Y por qué le habla de los dones, verdad, el apóstol Pablo a Corinto? El contexto nos dice que la iglesia en Corinto era una iglesia, hermanos, no muy diferente a las iglesias de hoy. ¿Por qué? Porque Dios les amaba mucho. En el capítulo 18 del libro de Hechos, en el versículo 10, es cuando el apóstol Pablo llega a Corinto y él quiere hablar el evangelio, pero dice que se le opone y no querían que él hablara. Y entonces el Señor le dice, Pablo, habla en esa ciudad porque ahí hay mucho pueblo mío. Y entonces Pablo inicia el ministerio en la iglesia de Corinto, quedándose más de un año hablando el evangelio de Cristo. Y es allí donde nace la iglesia en Corinto. Pero la iglesia de Corintios tenía un problema que no es muy ajeno a nuestra vida de hoy en día. En la iglesia de Corinto, los que han leído primera y segunda carta de Corintios, había muchas diferencias entre los miembros. Ellos, ¿verdad?, estaban siendo exhortados porque la Biblia dice que había división. Unos decían, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Pablo. Y Pablo les dice, ¿acaso morí yo o murió Apolos por ustedes? Todos somos de Cristo. Los exhortaba porque había, hermanos, vamos a llamarlo así, la sabiduría humana y la sabiduría espiritual. Estaban en un conflicto, ¿verdad?, de opiniones, porque unos creían que se tenía que hacer de cierta manera, otros de esta otra manera. Había problemas porque no tenían la unidad en el espíritu, porque no sabían la necesidad que tenían de Dios. Tenían problemas de inmoralidad contra Dios, o sea, habían dejado ciertas costumbres que ya se le habían enseñado. Les hablaba de los problemas del matrimonio, de la resurrección de los muertos, de los dones espirituales, de la preeminencia del amor, del hablar en lenguas, que fue lo que leímos, y muchas otras cosas más. ¿Por qué les digo esto? Porque esto es algo que sucede en nuestra vida. En mi vida, en su vida, en algún momento ha pasado algo que a nosotros nos impide, ¿verdad?, darle libertad a las cosas de Dios. Y entonces leímos el capítulo 14 de ahí de Corintios, ya entrando en el tema que vamos a hablar el día de hoy. Dice como subtítulo el hablar en lenguas. Y las lenguas eran parte de los dones del Espíritu Santo. Y les dice, seguid el amor,
Procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Porque el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Y el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Y el versículo 12 dice así: así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Si pudieron prestar atención en esos pocos versículos que nosotros leímos, o que yo también les acabo de volver a leer, se habla o se repite un término. ¿Y cuál es? La edificación de la iglesia. ¿Y qué entendemos por edificar? Cuando te dicen la palabra edificar, ¿qué entiendes tú? Contribuir. Bueno, a mí llega la palabra como si fuese. Yo dije edificar, dime algo que entendiste. Edificar, ayudar. Ayudar. Restaurar. Construir. Construir. ¿Por aquí? Igual. Edificar entendemos que es construir, levantar, decía el hermano Pablo, contribuir, ¿verdad? Entonces, hay un término que se repite a través de la palabra del apóstol Pablo y es edificar. Dice, los dones, ¿a quién edifican? A la iglesia. El problema de Corinto es que no se estaban edificando. Ellos estaban, en lugar de una edificación, estaban en la destrucción. Y eso lo dice el apóstol Pablo al final de la carta. Dios me ha puesto a mí en el capítulo 13 de la segunda carta, dice, para edificación y no para destrucción. Hermanos, vamos a leer nada más el último capítulo de la segunda carta a los Corintios. En el versículo 10 dice así: por esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado. ¿Para qué, hermanos? Nadie me ha encontrado. Segunda de Corintios 13:10. Conforme a la autoridad que el Señor me ha dado, para edificación y no para destrucción. La iglesia de Corintios se estaba destruyendo. ¿Cuáles eran los motivos de la destrucción? Es que ellos estaban divididos, no tenían la unidad. Uno a otro decían: yo no necesito a Pedro ni a Pilar, y yo no necesito a Pablo ni a Jacob, yo no necesito a Juan ni a Moisés, porque se creían autosuficientes con lo que creían. Entonces Pablo inyecta la doctrina, ¿verdad?, de la unidad, como lo hizo en Efesios. Decía que el vínculo de la paz era la unión, porque la unión, así como lo dice Romanos, lo dice Efesios, lo dice la mayor parte de las cartas del apóstol Pablo, hacían de la iglesia, hermanos, un cuerpo fortalecido, un cuerpo fuerte para poder soportar. Entonces, el apóstol Pablo les dice que no es posible que la iglesia sea edificada fielmente y eficazmente, al menos que los creyentes entiendan y ejerzan los dones de la manera que Dios se los ha dado. Y es que dice que los dones edifican a la iglesia. O sea, los dones, como decían ustedes, construyen la iglesia, levantan la iglesia, contribuyen a la iglesia. ¿Y cuáles son los dones? Ya los leímos. Corintios 12. El hablar en lenguas, a unos el profetizar, a otros palabras de sabiduría, a otros discernimiento de espíritus, interpretación de lenguas, a otros el hacer milagros. Esos serán los dones. Entonces el apóstol Pablo les dice: ustedes que anhelan los dones, procurad abundar en ellos en amor para edificación de la iglesia. Pero en estos días, lo que destruye a la iglesia son los dones. ¿Por qué me dice o por qué les digo esto? No porque la Biblia lo diga, es porque si yo tengo el don, vamos a llamarlo así, de la doctrina y de la palabra, y digo algo que ofenda al hermano Pablo, ¿qué hace el hermano Pablo?
se va de la iglesia. Si los hermanos que son el vaso tienen el don de la profecía o de revelar algo que Dios nos quiere mostrar a nosotros, en lugar de que nos edifiquemos en lo que escuchamos, no creemos. Si el hermano que tiene el ministerio o el don, ¿verdad?, de ir al frente, porque dice que uno constituyó maestros, otros apóstoles, otros, Dios se lo dio a él, y en lugar de que ese don edifique a la iglesia, nosotros miramos las fallas, ¿y qué hace? Nos destruimos. Hay algo que Satanás quiere hacer, y es que lo que el diablo siempre ha querido es ponernos en contra unos con otros, para no lograr alcanzar la unidad, ¿verdad? En la mente, en el corazón, en el espíritu, como el apóstol Pablo le decía a la iglesia de Corinto. Pero aquí hay algo que sobrepasa a los dones, algo por lo cual nosotros no entendemos a veces por qué, hermanos, pasa esto. Usted dice, es que el hermano hablaba, era el que mejor hablaba y pecó y se fue de la iglesia. Pero es que el hermano Pablo era el que danzaba, hablaba en lengua. Pero es que el hermano era el vaso. ¿Nunca se han preguntado eso ustedes? O ustedes dicen, pero es que si era el vaso, ¿cómo se fue de la iglesia? O es que, hermano, si él era el que estaba en alabanza, ¿cómo es posible que se haya ido de la iglesia? Los dones, hermano, son un regalo y una habilidad que Dios nos otorga a los creyentes para ponerlos en obra y así la iglesia de Él crezca. La Biblia dice en Hechos 2:38. No, Hechos 2:38. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo y recibiréis el don del Espíritu Santo. Dios te dio un regalo. Si yo le regalo al hermano Juan un auto, ¿qué va a hacer usted con ese auto? Pues lo va a usar, como dice la hermana. Cuando te regalan algo, ¿es para qué? Para usarlo. Dice que cuando nosotros creímos y fuimos bautizados, Dios nos dio un regalo, el don. Pero el don, Dios le otorga a cada quien como Dios quiere usar a esa persona. Pero el Espíritu, dice, es el mismo. Porque hay unos que dicen, hermano, es que usted entiende la Biblia y yo no. Bueno, eso me lo otorgó a mí, pero yo, hermano, no sueño nada o no veo nada. Yo, Señor, quiero ver, no veo nada. No es el don que tengo que poner yo en función. Mi don, ¿verdad?, el que Dios me ha dado, es el de hablar palabra de Él para edificar a la iglesia y no para destruirla. El don del hermano es milagros para llevar sanidad. El don del hermano es de interpretación de lenguas, discernimiento de espíritu, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es un regalo que ya Dios nos dio. Pero el don del Espíritu Santo sirve para edificar a la iglesia, pero no sirve para llegar a la vida eterna. Ojo, no estoy diciendo que ya no ejerza usted su don. Es como la fe sin obras es muerta y las obras sin fe no sirven. El don sin un fruto no pasa nada. Es algo que usted está usando, pero ni siquiera es de usted. Pues dice que, hermano, yo oro y se van los demonios. No, hombre, cuando yo oro el Señor se manifiesta y doy profecía, y es que yo tengo interpretación de sueños y danzo y toco la guitarra como nadie. Hermano, eso es un don que Dios te dio para que lo uses para edificar su iglesia. No es otra cosa más que para la edificación de todo el pueblo. No es algo que a ti te diga, a ver, el mejor guitarrista de todas las iglesias tiene el mejor lugar. No es cierto. Porque tampoco los que podemos conocer de la Biblia para nosotros es ganancia. Porque la Biblia dice, si alguien está falto de sabiduría, pídasela a Dios y Dios se la va a otorgar. Porque Él da abundantemente y sin medida, sin reproche.
El que pide, recibe. Pero si no recibes es porque pides mal. Entonces, iglesia, tenemos entendido que el don es algo que nos dio. Inclusive hoy en oración el Señor dijo que la hermana Esperanza, Pilar, Liliana y la hermana Leti van a tener ¿qué? Interpretación de lenguas. No quiere decir que las hermanas sean más que otros. Dios les dio otro regalo para que lo usen aquí. Porque si ustedes leen el capítulo 14, hasta donde me salté al versículo 12, dice que si tú hablas en lenguas y no se entiende, solamente te edificas tú. Necesitas a alguien que interprete para que se edifiquen todos. Entonces, Corintios entendía, hermanos, ¿verdad?, que los dones eran esenciales para crecer. Porque una iglesia donde no hay sanidad es una iglesia donde no se manifiesta el poder, donde no hay milagros, no se manifiesta el poder. O sea, no están ejerciendo los dones, donde no hay una buena doctrina, donde no hay, hermano, una enseñanza correcta. Es una iglesia que los dones que Dios ha dado no los han ejercido. Pero la iglesia que a lo mejor los ejerce, los está ejerciendo mal. ¿Por qué? Porque era lo que hacía Corintios. Vámonos a Corintios 12, el que leímos. Y fíjense cómo termina Corintios 12. A ver, hermano Pablo, ¿cómo termina Corintios 12 en el versículo 31? 12:31. ¿Qué dice, hermano Pablo? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. El apóstol Pablo me dice, aquí están todos los dones. La iglesia de Corinto tenía divisiones, hermanos. Les voy a decir por qué, los que no conozcan la historia. Porque unos querían ser más que otros. Decía, yo soy de Apolo, porque Apolo me enseñó esto. Yo soy de Cristo. Es como si dijera, hermano, yo soy el predicador, él es el vaso, él es esto, mi papá es el pastor, el hermano Pedro es el pilar. Y ellos entonces, cada quien se creía autosuficiente y creía que lo que tenían les alcanzaba para agradar a Dios. Y entonces el apóstol Pablo termina el versículo así: procuren los mejores dones, mas yo les voy a mostrar un camino más excelente. ¿Cuál creen que es ese camino? ¿Qué dice Corintios, como dice la hermanita Yoli? Ahí abajito, Corintios 13, les dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, ¿eso qué era, hermanos? ¿Era un don? ¿Y no tengo amor? Vengo a ser como metal que resuena, o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía, ¿qué era la profecía? Era un don. Y entendiese todos los misterios, que también era un don, y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Y ahí seguimos, ustedes saben, porque el amor es sufrido, es benigno, todo lo puede, todo lo sufre, no hace nada indebido, no se irrita, no es contagioso, no se envanece, no busca lo suyo, el amor nunca deja de ser. Ese era el camino. Si ustedes terminan de leer Corintios 13, hablan del amor, y caemos en Corintios 14, que fue el que hablé. ¿Cómo empieza? Seguir el amor y procurar los dones espirituales. O sea, iglesia, Dios dice, yo te he dado el don de milagros y lo vas a usar, pero hay un camino que tiene que ir a la par de tu poder usar el don que yo te he dado. ¿Por qué causa? Mateo 7 nos dice algo. No dice, por sus dones los conoceréis. ¿Por qué dice? Por sus frutos los conoceréis. Y si ustedes leen Mateo 7, hermanos, ellos dicen, Señor, pero en tu nombre profetizamos, hicimos milagros. O sea, le están diciendo, teníamos los dones de milagros, de profecía, echamos fuera demonios. Y el Señor les dice, nunca os conocí, apartados de mí al fuego eterno. Y hay muchas palabras que enseñan eso. Y en San Juan 15, cuando el Señor dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos, ¿para qué los he llamado?
¿Alguien recuerda? Tú sabes, Pablo, ¿para qué os he llamado? Dice San Juan 15. San Juan 15, rapidito, porque este es un tema muy extenso. San Juan 15. ¿Ya lo tienen por allí? San Juan 15, versículo 16. A ver, hermano Pedro, versículo 16 de San Juan 15. La palabra de Dios dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Amén. ¿Para qué os llamé? No les dice, yo los llamé para que lleven dones, para que lleven fruto. Entonces, iglesia, así como Corinto, hoy muchos de nosotros, inclusive los que estamos aquí sentados, ejercemos dones, pero sin el fruto del Espíritu de Dios en nuestra vida. ¿Cómo edificaremos una iglesia si primero no ejercemos el don que nos corresponde y después lo ejercemos pero de una manera vacía y superficial? Primera de Corintios, en el capítulo 3, Corintios 3, dice así. Vamos a buscar varias citas, pero es para que podamos tener un mejor entendimiento. En el capítulo 3, versículo 10, dice así: conforme a la gracia que Dios me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mide cómo se edifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se manifestará, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Dice, el fundamento donde tenemos que edificar es Cristo. Y si alguno edifica en él oro, plata o piedras preciosas, pero también dice heno, hojarasca o madera, ¿qué va a pasar con eso? Dice, el fuego la probará. Si tú pones madera, hojas secas y heno al lado del fuego, ¿qué crees que te pase? Se va a quemar. Y si en el fuego pones oro, plata y piedras preciosas, ¿qué crees que pase? Se va, pero se hace. El oro es purificado a base del fuego. Dios le está diciendo, a ver, yo estoy hablando de la edificación. Hay otra cita que dice, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. El apóstol Pablo en Corinto le dice, edificaos, edifiquen la casa del Señor. Y esto es a través de los dones, a través de llevar el amor. Pero si tú en el fundamento donde vas a edificar pones cosas como la madera, el heno, la hojarasca, cuando venga la prueba, ¿qué va a pasar? Vas a perecer, no vas a soportar. Por eso hay otra parábola. Miren que hay un hombre que edificó su casa sobre la roca, vinieron tormentas, vinieron aguas. ¿Y qué pasó con su casa? Prevaleció. Pero el que edificó su casa sobre la arena, cuando vinieron las tormentas, su casa cayó. Le está diciendo Dios, cuando tú pones o edificas, realmente le das el valor a la casa de Dios, a lo que Dios quiere hacer contigo, vas a ser como aquel que pone en el fundamento lo más valioso, el oro, la plata, que cuando venga la prueba de fuego vas a soportar. Por eso hay tanta controversia en las iglesias. Dices, es que hermano, si el hermano que se le revelaban los sueños se fue, ¿cómo está eso? ¿Cómo Dios puede, si él decía esto y ahora se fue, y ahora está aquí, y no es algo que confunda a veces a las iglesias? Sí. Con los hermanos, o inclusive los que estamos aquí adentro decimos, es que, ¿cómo puede ser que el domingo me habló de esto y el lunes me lo encontré, hermano, allá pecando? ¿Cómo puede ser? ¿Cuál es la respuesta? Que no somos buenas administradores, no tenemos conciencia de lo que tenemos. Porque, hermanos, ejercemos el don de Dios, pero no tenemos el fruto del Espíritu de Dios en nuestra vida. Usted puede estar caminando pensando que no pasa nada porque
yo predico cada domingo, pero a lo mejor yo, cuando venga el Señor en su regreso, diré, Señor, cada domingo hablé de tu palabra, y cuando vinieron enfermos oramos y se fueron los demonios, hicimos milagros, hicimos esto. El Señor va a decir, usted puede caminar confiado porque a lo mejor, decía yo, como mi ejemplo, soy el que predico, porque a lo mejor usted es el vaso, porque a lo mejor tiene discernimiento, porque tiene interpretación, y como ve que el don sigue en función, usted dice, no estoy tan mal delante de Dios. Si a Dios no le gustara mi condición de vida, ya no podría ser yo predicador, ya no podría ser yo vaso, ya no podría yo ser pilar, porque entonces Dios diría, ¿cómo va a ser pilar este? No, a ver, no nos equivoquemos, porque ese error perdura en las iglesias y en nuestra vida. Entonces, ¿qué es lo que nos hace a nosotros, creyentes como Corinto, que somos autosuficientes diciendo lo que yo le doy a Dios basta para que Dios sea fiel con la labor que me corresponde a mí? El hecho de que yo predique cada domingo no quiere decir que le doy lo mejor a Dios. Es que pongo, ¿verdad?, en trabajo o ejerzo el don que Dios me da cada domingo. Pero puede ser que ejerza el don y el fruto de Dios no esté en mi vida. Y entonces confunda a la iglesia. ¿Pero por qué confunda a la iglesia? Porque tampoco en ellos, o el receptor del milagro, o el receptor de ver al predicador, o al vaso, o al pilar, o al intérprete, o al soñador, está en el fruto del Señor, sino que está en la obra de la carne. Entonces Corinto tenía un conflicto grande, como usted lo tiene, como usted se confunde cada domingo. ¿Cuántos se edifican cuando Dios habla a través del hermano Moisés, la hermana Ana o la hermana Citlali? ¿O cuántos realmente nos estamos durmiendo, no sentimos nada, pareciera que no hay nada? ¿Cuántos se edifican cuando Dios me pone a mí a tomar un micrófono y hablarles de su palabra? ¿O cuántos se duermen, ya se quieren ir, tienen calor? ¿Cuántos se edifican cuando alguien viene y dice, hermano, tuve un sueño y yo veía que caía agua del cielo? ¿Y cuántos se edifican y dicen, gloria a Dios, Dios está? ¿O cuántos dicen, el hermano y su imaginación? Cuando nosotros percibimos eso y razonamos eso en nuestro corazón, nos está diciendo Dios que somos una muy buena iglesia ejerciendo los dones, pero estamos siendo una mala iglesia dando el fruto. Porque decía un predicador, el hablar en lenguas, ¿qué es? Es un don, pero el refrenar la lengua es un fruto. El sanar enfermos es un don, y el mantenerse sanos es un fruto, hermanos. El profetizar es un don. Dios puede hacer profetizar a los vasos o puede traer otro vaso de otra iglesia, pero el guardar la palabra de Dios en nosotros es un fruto. Ahora, iglesia, ¿tenemos dones o tenemos frutos? Porque si viene alguien enfermo y clamamos y lloramos y desgarramos, Dios puede hacer el milagro y sana y decimos, estamos bien, Señor. Y yo que pensaba que la iglesia estaba mal porque el hermano se fue, pero tú obraste y estamos bien. No. Dios usó a cada instrumento o a cada miembro para ejercer su poder, pero no quiere decir que tú estés bien delante de su presencia. Y se lo decía a Corinto. Le decía, abunden y abunden ustedes en dones, está bien, pero el excelente camino es este, el amor. ¿De qué serviría? Dice, que tú hablases en lenguas angélicas y entendieses todos los misterios y todos los lenguajes, pero no aman. O sea, ¿de qué serviría que yo fuera el predicador si la preeminencia del amor dice que el amor es sufrido? El amor es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. El amor no se envanece. O sea, no está, hermanos, yo como predico, no. El amor no hace nada indebido. Yo puedo ser el predicador, puedo ser el pastor, puedo ser el vaso, puedo ser el pilar, puedo ser lo que sea y puedo ejercerlo cada domingo, cada que venga, Dios me toma, Dios me usa. Pero cuando yo hago algo indebido, entonces no tengo amor ni por Pablo, ni por Liliana, ni por Juan, ni por cada uno de los que abren esa puerta. Porque ese es el fruto. Por sus frutos los conoceréis, no por sus dones. Si Dios hiciera una fila para hacer salvos de los dones,
mucha gente alcanzaría, porque hay gente que está entregada a las iglesias ayudando, pero en su corazón no hay nada. Los fariseos así eran sepulcros blanqueados, iban al templo todos los días, eran religiosos, querían seguir todas las leyes, decían: a esta hay que apedrearla porque eso es lo que dice la ley, hay que guardar el día de reposo porque es lo que dice la ley, hay que hacer aquello, hay que hacer lo otro. Pero el Señor decía: ¿acaso si cae el asno en tus manos el día de reposo no le ayudarías? Está la parábola del buen samaritano, lo vimos hace unos domingos. Ellos cumplían con ejercer el levita y el sacerdote su función, y vieron al samaritano ahí tirado y sí lo dejan, pero yo voy a hacer esto. Ellos iban a ejercer su don del sacerdocio, su don de levita, pero hay un camino más excelente que es el amor. Entonces, seguimos leyendo la preeminencia del amor. Dice: no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, hermanos. Creo que el fruto no está en muchos de nosotros. No guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre. No quiero ir ahí porque hay calor y esto es que los hermanos tardan mucho. Todo lo cree. Creo que también en este todo lo creen muchos de nosotros. Estamos solamente demostrando dones. Todo lo espera, todo lo soporta. Ya no soporto al hermano que siga danzando, ya no soporto que vean esto. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías, ¿qué dice? Se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. O sea, fíjense lo que dice el Señor. Los dones van a cesar, pero el amor siempre va a estar ahí. Los dones se acabarán, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Ahora, ¿cómo edificaríamos esta iglesia? Procuramos tener amor cuando tomamos por obra un don que se haga con amor. Decía la hermana Ana, o el Señor le hacía darnos un mensaje que decía: hacer todo como para mí y no como para el hombre. A ver, iglesia, si la iglesia se edifica por los dones, ¿qué tienes tú que hacer, Jeremías? Hacer lo que te corresponde solamente. Si Dios te dio el don de interpretación, tú tienes que hacerlo porque eso va a edificar a los demás. Pero tú dices: es que yo porque lo hago, si a Pedro le toca esto y no lo hace. El error más grande de la iglesia es mirar los errores ajenos para no hacer lo que le corresponde hacer. ¿Por qué? Porque no queremos hacerlo. Entonces es más fácil escudarnos, ¿verdad? Para no ir. O sea, edificamos las cosas de Dios con hojarasca. El que edifica con hoja, madera y heno es el hermano que hace algo. ¿Y qué pasa con su ministerio? Se va. Muchos, a lo mejor con esta prédica, se ofendan y se vayan y digan: es que el hermano dijo que no tengo el Espíritu de Dios. Bueno, el Espíritu de Dios posa sobre ti y te da el don, pero otra cosa es que Dios mora en ti, porque la Biblia dice: porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, porque yo tengo la mente de Cristo. Y siempre les he dicho: Cristo no es ni mentiroso, ni rencoroso, ni se toma vacaciones, nada. Y Cristo no dice que no puedo, el Señor dice: todo lo puedo. Entonces, yo no estoy diciendo que Dios no nos está usando. Lo que estoy diciendo es que Dios quisiera usarnos a todos de una manera sobrenatural, en la cual no tan solo los dones se pudieran ejercer, sino que el fruto, ¿verdad?, pudiera verse reflejado en nosotros. Hace no mucho tiempo el hermano Mateo predicó algo. ¿Qué fue? ¿Qué hacía el Señor cuando llegaba al corazón del hermano Mateo? ¿Qué decía él que hacía? ¿Qué encontraba en su corazón, hermano? Usted lo dijo. ¿No recuerda?
El Señor fue a la higuera y decía el hermano Mateo, yo siempre me acuerdo de esta palabra. Y a lo mejor Dios mete la mano en mi corazón y solamente encuentra hojas. Porque no encuentra fruto. Sí, parezco un árbol, estoy en el lugar adecuado, pero no tengo fruto. Por eso Dios maldice una higuera, porque dice que Dios tenía hambre y cuando fue a buscar fruto no había en ella fruto, sino solamente hojas. Mateo 7 dice esto, vamos a leerlo en el versículo 24 de Mateo 7. Dice así, Mateo 7, 24. Es más, le voy a leer del versículo 15 para que veamos que le decía yo hace ratito. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así también todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo el árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos lo conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, hay veces, como la iglesia de Corintio, que la iglesia de Corintio, por eso en un término, vamos a llamarlo así como, ¿cómo se podría decir? No esa manera de burla, pero sino a sarcasmo, el apóstol Pablo le decía, procuren los mejores dones. Si ustedes creen que por hacer milagros son los que están mejor delante de Dios, procúrenlos. Pero no es ese el camino. Dice, el que ustedes ven como el miembro más pequeño es el que mayor hace. Vamos a poner otro ejemplo. La ofrenda de la viuda fue la que dio menos. Sí, fue la que dio menos. Pero ¿qué fue lo que hizo? Fue la que dio todo. Dios no nos llama, ¿verdad?, por nuestra capacidad intelectual o por la manera económica en la cual nosotros vivimos o por, hermanos, a lo mejor nuestra apariencia. Dios nos llama a todos por igual para que le entreguemos a Dios todo. Algunos dicen, hermano, es que como usted a lo mejor tiene, puede dar más, pero tú de lo que tienes que dar. Dios no pone un estándar de límites, ¿verdad?, en cosas terrenales de darle, sino lo habla en cosas espirituales. Los fariseos sí daban mucho, pero ¿daban qué? Lo que les sobraba. Y aquella mujer que no tenía nada, dio muy poco, pero realmente era todo lo que tenía. Entonces, cuando usted quiera ejercer su don, tiene que hacerlo haciéndolo como para Dios. Porque Él es el fundamento en el cual nosotros nos vamos a edificar. Salmo 127 dice así: si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los edificadores. Si tú no dejas que sea Dios, ¿verdad?, el que te tome para que Dios en ti produzca el fruto del Espíritu, no vamos a alcanzar nada. Porque una cosa es muy cierta: nosotros no podemos ni producir amor, ni producir paz, ni producir gozo, ni paciencia, ni bondad. Eso es algo que Dios nos da. Cuando nosotros entramos a la presencia de Dios, Él produce en nosotros amor, paz, paciencia, bondad, benignidad. Y usted a veces quiere cambiar a la persona, dice que Pablo no cambia. Pablo cambia. No va a cambiar usted a Pablo. ¿Quién cambió a Saulo de Tarso? ¿Ustedes creen que el niño que lloraba a la puerta, que le decía, Saulo, no mates a mi madre, lo cambió? O la madre que lloraba porque se llevaban a su esposo y Saulo iba con amenazas de muerte y todavía pedía permiso. ¿Ustedes creen que alguien lo pudo cambiar? Iba camino a Damasco cuando de repente se le apareció una luz y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y lo tiró del caballo y dijo, Señor, ¿eres tú? Sí, soy yo, Jesús. ¿Quién necesitó que cambiara a Saulo? Dios.
Y Saulo fue y estuvo ahí y estuvo ciego y dijo, te voy a enseñar lo que es dar cosas en contra del aguijón. Y dijo, Ananías, ve a la calle que se llama derecha y vas a encontrar uno que se llama Saulo, ve aquí él ora. Y dice, Señor, ¿no has escuchado los males que le he hecho a todos tus santos? Y le dijo, ve porque instrumento útil me es este. Y fue Ananías y puso sus manos, obedeció al Señor. Y Saulo se convirtió en Pablo, el mayor doctrinario, y fue Dios quien lo cambió. Saulo entró a la presencia de Dios, donde ahora él no tenía, hermanos, ¿verdad? El fruto de Dios, o sea, no tenía el amor por alguien, porque la Biblia dice que Esteban fue muerto a los pies ¿de quién? De Saulo, y él consintió en la muerte de Esteban. Pero Esteban, ¿conocen la historia de Esteban? Esteban habló largamente y les dijo, ustedes que no hicieron caso, y Moisés les habló de Abraham, de la historia, y ellos pusieron sus dientes contra Esteban porque el rostro de él era como de un ángel, y agarraron y lo empezaron a pelear. ¿Y qué hizo Esteban, hermanos? Esteban no se dijo, no me peguen, por favor. Esteban abrió y dijo, Señor, él vio los cielos abiertos y dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Cuál era la razón? Nos dijo el hermano Abraham. La Biblia dice que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Imagínese usted que ve a alguien apedreándolo. Si ve aquí que hacen algo y ya se quiere ir de la iglesia. Y es un tema muy fuerte, pero nos enseña que no tenemos el fruto del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Nos dejamos utilizar por Dios. Sí, a veces, hermanos, se nos derraman lágrimas porque sentimos la presencia de Dios. Pero el amor dice que el camino perfecto o el mejor camino que puede ir acompañado de los dones es ese, el que todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta, no hace nada indebido, no se irrita, no se envanece, no es jactancioso, no busca lo suyo. Aquel que soporta, dice la Escritura. Le decía yo, usted y yo tenemos que hacer cosas hasta con pinzas para que nadie ¿qué? Se enoje y se vaya. Decimos que se va a ir, hermano, porque su fundamento está haciendo hoja, porque no aguanta la palabra de Dios. El Señor le decía a Pedro, Pedro, ¿te quieres ir tú con ellos? La palabra de Dios es viva y eficaz y es útil para instruir, corregir, redarguir, a fin de que podamos ser buenos, preparados para todo lo que venga, cuando haya escasez, cuando haya tribulación, cuando haya enfermedad, cuando seamos 5, cuando seamos 20, cuando seamos miles. El que edifica y pone el fundamento exacto, que es Cristo, va a soportar todo. Aleluya. Pero el que no soporta o los que no soportamos, eso es lo que pasa. Y entonces Corinto decía, es que yo tengo las lenguas y los hermanos no me quieren ahí. A ver, le decía Pablo, sí te quieren, pero tú estás pensando que ese don es todo. Y ese don tiene que ir acompañado del fruto de Dios. El fruto del Espíritu del Señor ahí tiene que posar. Si nosotros pudiéramos tener el mejor don, pero al mismo tiempo pudiéramos estar vacíos en nuestro corazón. Y usted va a decir, hermano, ¿cómo es eso? ¿Por qué dice usted que eso es así? Porque puede llegar a pasar. Cuando usted se enfoca más en el don que en el fruto, hermano mío, podemos estar con la brújula disparada para todos lados. Y hay ejemplos bíblicos como Balaam. ¿Qué hizo Balaam? Balaam era el profeta del Señor. Pues él tenía el don de profecía, lo que él tenía que decir, ¿verdad? Dios le ponía y de repente Balac lo sedujo con mucho dinero y dijo, Señor, pero es que mira, yo te he dicho que no. Y dijo, Señor, pero permíteme, y fue. Y bendecía al pueblo del Señor y Balac se enojó y conocen la historia, a fin de que Dios le enseñó que Dios no podía hablar solamente por él. ¿Hizo hablar a quién? A la mula. A una mula le dijo, oye, ya me has azotado muchas veces, ¿qué no estás viendo el ángel de Jehová que está enfrente? Y entonces Balaam se quedó así, él descuidó, hermanos, el fruto de Dios por quedarse con ¿qué? Con su don de profecía.
Vamos a otro ejemplo, el rey Saúl. Tenía el reinado y él prefirió no perder el reino que perder ¿qué? El espíritu, la presencia del Señor. Él decía al pueblo, se me va, voy a consultar esto, voy a hacer aquello, voy a ofrecer aquello, porque tenía miedo de perder su reinado. Sansón tenía el voto del Nazareno, no había otro como él, fuerte. Y no quería perder, hermanos, su fuerza, pero su fuerza se basaba en que el Espíritu de Dios moraba en él. Y la historia bíblica dice que en un momento ni siquiera Sansón se dio cuenta o percibió que el Espíritu de Dios se había apartado de él. Y cuando dijeron, Sansón, los filisteos contra ti, Sansón se quiso volver a levantar y no pudo. Y se lo llevaron preso. Y fue la burla, y le sacaron los ojos. Y los filisteos lo sacaban para divertirse. Y en ese momento Sansón recordó quién era su Dios. Se agarró las dos columnas y le dijo, Señor, si tú me permites volver, porque ese es nuestro Dios. Un Dios que nos quiere usar, pero quiere que entendamos que somos instrumentos suyos y que nos ha puesto aquí es para ser fructíferos, para cuando venga un alma necesitada de amor aquí lo encuentre. Pero las iglesias, inclusive a lo mejor nosotros, la gente encuentra chismes, pleitos, divisiones, habladurías, y esos no son frutos. Si usted lee Gálatas 5, esos son obras. Hay iglesias llenas de obras de la carne y escasas de frutos del Espíritu, porque si hay pleitos, envidias, celos, contiendas, hechicerías, herejías, enemistades, cosas por las cuales os amonesto, dice el Señor. Por eso el Señor dice, cuando yo venga quiero hallar a una iglesia con fruto. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos, y los he llamado para que lleven mucho fruto, para cuando venga la gente diga que hay gozo, ahí hay amor, ahí hay paz, ahí hay unidad, ahí hay templanza, mansedumbre, ahí tienen misericordia de todos. No somos la iglesia que se señale, se juzgue, se critique unos a otros, se vayan, no crean, porque esa no es la iglesia que constituyó Dios. El apóstol Pablo dice, me ha puesto para edificar y no para destruir. El que destruye solamente es uno, ¿quién? Satanás. Él vino a hurtar, matar y destruir. ¿Destruir qué? Tu ministerio. Somos muy diferentes porque la Biblia lo dice. Cada quien tiene una función especial. No quieras que todos hagan lo que tú haces y que vivan como tú vives, porque no es así. El fruto del Espíritu lo va a hacer sentir en Él. ¿Cuándo qué? Cuando Él y tú te pongas a escuchar, no a lo que tú ves, a lo que tú escuchaste por ahí, sino a la voz de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, todas nuestras cosas, hermanos, serán muy diferentes. Saúl perdió el reinado. Tenía tanto miedo de perder eso que se olvidó de Dios. Dice que no escuchaba la voz de Dios ni por Urín, ni por Tumín, ni por profetas, ni por Samuel que no estaba. Entonces se volvió loco. Él quería resolver lo que Dios lo tenía en pause. Es cuando usted y yo nos desesperamos, Señor, es que ya tienes que hacerlo así porque ve, está avanzando el tiempo. Y entonces, ¿cómo? ¡Hey! Tranquilo. No por ejercer tu don quieras perder el fruto de Dios que dice todo lo espera, todo lo soporta. ¡Hey! Espérate. ¿Qué hizo David cuando pecó a diferencia de Saúl? ¿Alguien conoce la historia? Saúl pecó y se dio cuenta que había pecado cuando Natán le reveló que él era aquel que había tomado la oveja de el que solamente tenía uno. Agarró, se fue a su casa, rasgó su vestido, se vistió en cilicio y empezó a escribir los salmos. El Salmo 51 que decía, Señor, ten misericordia de mí, quítame el reinado, quítame todo, pero no apartes de mí tu Santo Espíritu, Señor. Quítame todo lo que quieras, que me juzgue el pueblo, que venga hambre, pero tu Espíritu no se aparte de mí. Porque eso es lo que yo necesito. Por eso la Biblia dice, los dones, las profecías van a cesar, pero el amor que es Cristo, ese permanecerá para siempre. Entonces, a veces usted y yo tenemos miedo de no saber qué es lo que estamos haciendo en la iglesia, qué es lo que nos corresponde hacer. ¿Por qué, hermanos? Porque erradamente nosotros no sabemos edificar la iglesia del Señor. No sabemos edificarnos. Primera de Corintios 8, ¿qué dice? Primera de Corintios 8. Ustedes lean Corintios y, bueno, todos los libros de Pablo.
es tan claro cómo el Señor quiere una iglesia que trabaje, que se construya. 1 Corintios 8, versículo 1, que uno puede leer fuerte, que dice, ¿sí? 8:1 nada más. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. ¿Qué es lo que edifica? El amor. Dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y el apóstol Pablo le dice en Corintios 14, seguir en el amor y procurar los dones. Y Corintios 14 dice, porque los dones son para la edificación. O sea, está diciendo, si tú haces los dones con el amor de Dios, tú vamos a edificar. Pero si yo predico cada domingo porque me toca, sé que si voy ahorita Dios me va a usar y no quiero que me use, porque no me creen. ¿Para qué me usa Dios? Pues te hubieran puesto Jonás entonces. ¿Para qué voy a ir a Nínive si de todas maneras tú los vas a perdonar, Señor? Pues que yo, ¿para qué danzo? Si el tía, ¿para qué digo? Si... Hey, la Biblia es clara. La edificación depende de la persona receptora también. De cómo esté su corazón o qué tanto haya la presencia de Dios en su vida. Corintios 10 lo dice de otra manera más clara. Corintios 10:23. Ahí mismo, todo está haciendo en Corintios. 1 Corintios 10:23 y 24 dice así: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro, hermanos. Dice el Señor, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Es como dice el Señor, escudriñando todo, retener lo bueno, desechar lo malo. ¿Qué es lo que te edifica en la iglesia? El llanto de mi hija va a decir que Rebeca no se callaba. Esa niña come, llora, se atraviesa. Eso no te edifica, eso deséchalo, pero es lo que nos llevamos a nuestra casa. Y a veces el tema en nuestro comedor es: ¿viste lo que pasó? ¿Viste cómo Rebeca no obedece? A sus papás lo están haciendo mal. ¿Viste lo que hizo el padre? ¿Viste de qué manera Juan me dijo a la hermana que no hiciera eso? O sea, la iglesia está mal enfocada en lo que realmente tiene que guardar. ¿Viste cuántas veces se equivocaron los levitas? ¿Viste lo que dijo la hermana? ¿Viste que la hermana no le gustó? ¿Viste? ¡Ven todo! Lo único que no podemos ver a Dios como está con los brazos abiertos diciendo: venga, 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 venga. La Biblia dice que donde 2 o 3 estuvieran reunidos en mi nombre, allí estará Dios con nosotros. Si alguien pudiera ver de manera terrenal hoy aquí parado a Cristo, nadie se durmiera. O el hermano aburrido no estuviera para acá aburrido, porque está Dios, el que te va a decir: ven a la vida eterna o al fuego eterno. Ibas a estar así. Si te volteara a ver el Señor, quiero pensar que hasta lo saludarías. Por más sueño que tuviera, dice: Él es Dios, Él es el que me puede condenar o dar vida. Hermanos, cada domingo, cada reunión, la Biblia dice que Dios mora. Amén. Y está entre nosotros, pero como no le vemos, no le percibimos, no lo creemos, no podemos sentirlo. Le decía yo, es como cuando usted ve una autoridad en la calle, el que ve el tránsito hasta nervioso se pone. Los que manejan no saben. Me ha tocado con mi papá, voy de tránsito, me dice, traigo todo. Salúdalo, dice, cuando vamos de viaje y ves enseguida un retén, ¿qué es lo que haces? Te pones nervioso aunque no traigas nada. Sientes tú que eres el narcotraficante que trae payuca o algo, porque ves y te acomodas y acomodas el tablero, te pones bien. Oficial, buenas tardes. Porque sientes que ya te van a bajar, que te van... Y no tienes nada. Pero ves la autoridad y sientes que te va a encontrar algo, con lo cual
vas a ser culpable. Dice, ¿qué tal si la verificación y que la tenencia y que la tarjeta de circulación? Entonces te preocupa todo. Al grado que lo que quieres es agradar al policía y sonreírle, ¿eh? Para que el policía diga, ah, sí, y el policía pasa y ni te voltea a ver. Pero cuando pasas ese filtro, ¿cómo te sientes? Hasta descansas. Estuvo cerca, casi nos encuentran la bolsa de cacahuates que abrimos. Así nos pasó en un viaje de la iglesia. ¿Se acuerdan cuando la fitosanitaria que hicimos? Íbamos a Villahermosa y nos dice alguien, no recuerdo quién. Íbamos hasta Cancún, pero íbamos a pasar Villahermosa, a la venta Tabasco. Hay una fitosanitaria donde te revisan, pues, según la vegetación o los animales que pasen. Y nos dicen, pasando la fitosanitaria, le van a quitar todo el alimento que traigan. La mayoría de los hermanos llevábamos tortas para no gastar, pero el que nos dijo eso nos lo hizo creer tanto que paramos el autobús antes de pasar ese filtro, hermanos, y comimos como no tenían idea. Regalamos tortas a la gente, fruta, y veíamos a alguien, tenga, Dios le bendiga, fruta para usted, y la gente hasta se emocionó. Llegamos al filtro, ¿quién cree que nos paró, nos hizo algo? Pasamos así y los soldados ni nos pelaron. Y todo así de... ¿qué? Los más felices fueron la gente que recibió naranjas, carne gratis. Ahora nosotros íbamos sin comida y sin dinero. Pero a lo que voy es eso. Si Dios estuviera aquí, yo quisiera reaccionar como muchos de ustedes reaccionan cuando ven una autoridad. No quisiera que me encontrara nada malo. No quisiera que Dios me viera a lo mejor sucio, mal portado, con malos pensamientos y decirle, Señor, no, quítamelo, cámbiamelo. Pero como no lo percibimos, como el fruto no está siendo, hermanos, realmente de crecimiento en nuestras vidas, los días pasan y no sucede nada en tu vida espiritual. Los días avanzan, y vamos a llamarlo así, caminas frío e indiferente al llamado. Te da lo mismo si hoy se posee alguien o mañana no hay nadie, o en 3 años no pasa nada, o si hay ayuno no hay, o si hay oración o no la hay, no pasa nada. Pero la Biblia dice, el amor edifica. Dios nos ha llamado a edificar su iglesia. ¿Qué estamos haciendo nosotros para que crezca la iglesia de Dios? ¿Qué estamos haciendo nosotros para que crezca? Desgraciadamente el género humano, inclusive el cristiano mismo, no se da cuenta que muchas veces es instrumento del diablo para destruir lo que Dios une. Porque nosotros servimos, ¿verdad?, de chismes, de pleitos, de habladurías, para que se vitupere el nombre de Cristo por nuestra falta de entrega, ¿verdad?, por nuestra falta de vivir en santidad delante de Dios. Pero no quiere decir que esas personas sean malas. Simplemente esas personas no están teniendo el fruto de Dios en sus vidas. Y usted tampoco, porque usted, aunque está aquí, no los perdona y dice que ¿cómo se atrevieron a decir eso de mí la gente? El fruto del Espíritu tiene que ejercer en su vida un cambio. Un cambio tiene que ejercer. Entonces, el entendimiento y la expresión correcta del amor genuino, piadoso, grande del Señor era obligatorio. ¿Para qué? Para el uso correcto de los dones. O sea, es obligatorio. Para que el uso correcto del don se manifieste aquí, es obligatorio primero amar. Por eso le dice, cuando tú veas a uno que se goza, ¿qué tienes que hacer, hermana Lili? Gozarte. Si ves que uno está triste, gócense con los que gozan, lloren con los que lloran, hay este sentir que hubo en Cristo. Cuando tú te paras y dices, voy a ver por Pablo, tienes que amar a Pablo. Como que la oración que tú vas a hacer, por eso siempre les pongo el ejemplo, la hermana Pilar llora. A veces hasta nos sorprende cuando oramos por un enfermo y empieza a llorar mucho. Déjeme ver a mi hijo. ¿Y por qué? Porque el clamor de la hermana Piri toma otro rumbo.
Y usted puede decir, qué malo es Dios, cómo le pone a su hijo así, que entonces no. Dios está diciendo, yo quiero que clames como si fuera Él, o sea, que lo ames. Que no vayamos solamente porque nos toca y somos los pilares. Tenemos aquí los pilares y hoy voy a ver América, hermano. No, que lo ames. Yo siempre le he dicho esto, platicaba yo con un compañero que iba a atender al hermano Darío. Y me decía, ¿y ahí por qué lo ayuda? Le dije, porque en algún momento, si yo estoy en esa condición, yo quiero que alguien a mí me ayude. Digo, cada que voy a donar sangre, los que han ido a donar sangre, en el baño hay un espejo. Y cuando tú te lavas y te levantas, te encierran en un recuadro que dice, esta persona hoy necesita tu sangre. Y eres tú. Me dice, ¿cuántas? Le digo, llevo 2 veces donadas, y porque hablamos de que me ha dolido la cabeza, me decía el estrés y otras cosas. Le digo, ¿y por qué lo hace? Le dije, porque en algún momento, si a mí me llegase a pasar algo, yo quiero que haya alguien que lo haga por mí. No, hermano, por obligación, sino porque quiso hacerlo. Por amor. Le dije, no por otra razón, porque a lo mejor le dije, no nada más a mí, yo quisiera que si mi hijo en alguna ocasión, si yo ya no estoy, tuviera alguna necesidad, le decía, yo no quiero verlo así. Y me acordaba del joven con el que hablamos, del indigente que les he dicho, que dice que mis padres murieron y desde que murieron mis padres ando vagando en las calles, y yo dije, en algún momento eso es lo que Dios no quiere sentir hacer. ¿De qué serviría que yo viera ese indigente que perdió a su padre, que anda en la calle, en las drogas, y a lo mejor soy el que mejor predica? ¿De qué cree que me serviría si lo veo ahí? Por eso hablábamos de la predica pasada. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Iglesia, el don tiene que ir acompañado del fruto. Si no, la fe sin obras es muerta. La obra sin fe no vale. Entonces esta prédica no es para que usted diga, sí, es que ya ven, yo les estoy diciendo que me crean. No, lo que estoy diciendo es que puede ser el mejor orador, puede ser el que mayor sanidad derramas en esta iglesia, pero no eres tú, es Dios. Y lo que Dios quiere hacer es que tú y yo compongamos nuestra vida para que entonces el don que Dios ha puesto para manifestarse en mi vida sea poderoso. Usted dice, hermano, es que como antes la sombra de Pedro y la vestimenta de Pablo lograba sanar a la gente. ¿Por qué creen ustedes? Porque el fruto de Dios estaba en sus vidas. Les dije de Saulo, no necesitó a nadie más que Dios que lo cambiara, y fue el que resucitó muertos, a Dorcas, a Eutico, el que fue el mayor doctrinario, el que estuvo en naufragio, el que le habló al rey Agripa, el que le habló a cantidad de gente, al que querían matar, lo encarcelaron, le habló al prisionero que estaba ahí, al dueño de la cárcel, ¿verdad? Pero, ¿y qué hay de Pedro? Pedro tenía dones. Por eso siempre decimos cuando dijo, ¿y quién cree que soy yo? Y le dice Pedro, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y eso dice, bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y 3 versículos más para allá le dice, aléjate de mí, Satanás. Y la gente, ¿cómo? ¿Cómo puede ser eso? Él estaba ejerciendo, no, pero Pedro todavía no tenía la presencia de Dios en su vida. Está claro el ejemplo, hermanos. Cuando estaba crucificado Cristo, ¿qué hizo Pedro? Lo negó. Y dijeron, tú eres Pedro. Y él dijo, yo no soy. Si eres tú, porque viste como ellos. No, en mi vida lo he visto. No conozco a tal hombre. No lo conozco. Al que sacó un pez y pagó mi impuesto y el suyo, al que multiplicó los panes, al que sanó enfermo, curó leproso. No lo conozco. ¿Por qué? Porque tengo miedo de que me maten. Si eres tú, Pedro, no soy yo. Ese hombre que tenía miedo de morir y que lo negó a pesar de ver su poder, somos usted y yo hasta el día de hoy. Pero cuando Pedro recibió en Hechos 2:38 que hizo, creer en el Señor, dice, ser bautizados en el nombre de Jesucristo, recibiréis el don. Ese mismo Pedro, hermanos, que lo había negado,
Fue el Pedro que abrió su boca, ¿verdad? Y 3,000 y luego 5,000 almas creyeron en el Señor. Y el que le decían: Pedro, si tú no te callas, te vamos a matar. Y ahora ese Pedro les decía: es mejor obedecer a Dios que los hombres. No me voy a callar. ¿Quién hizo esa conversión? ¿Ustedes creen que fue María Magdalena que dijo: Pedro, qué mala onda eres? ¿Por qué le hiciste eso al Señor? Es el que te cobijó, es que tú eres mi hermano, yo te dije cambia, escúchame. ¿Ustedes creen que fue? ¿O fue Juan, el discípulo amado, que le dijo: ya viste, Pedro, ¿por qué lo hiciste? No. Pedro tuvo una experiencia con Dios. Y cuando recibió a Dios en su corazón, hermano, él entendió que no había nada que deseara en esta tierra que la presencia del Señor. Así que, hermano, no procure lo mejor de la iglesia si primeramente no está el amor de Dios en su vida. No importa cuál sea su don y lo que se manifieste y de qué manera Dios lo use. Quiero decirle que eso no le va a alcanzar si realmente el fruto de Dios no está aquí. No importa cuántas prédicas haya yo dado. Hermano, Dios no me va a salvar por prédicas. Dios me va a salvar por lo que me va a conocer cuando vea frutos, cuando vea amor, misericordia, paz. Así que hoy yo tengo dos opciones. Puedo seguir predicando vacío o puedo predicar lleno del Señor. Puedo predicar viviendo mi vida en relajo, yendo, viniendo, estando, no estando, haciendo, no haciendo. ¿Y saben qué? Hermanos, lo voy a seguir haciendo, predicando, porque Dios me ha puesto en eso. Y en algún momento a lo mejor Dios me quitará de ahí. Pero eso no es, hermanos, algo que a nosotros nos garantice. Si tú te enfocas en ese don, ya no percibes que estás perdiendo la relación directa con Dios. ¿Por qué? Porque es lo que pasa. Yo me podría sentir seguro, porque si ahorita me preguntan algo, le voy a responder conforme a la Biblia. Pero eso es algo que Dios me dio. Es algo que no me va a alcanzar cuando esté yo delante de Dios. Es algo que me tiene que importar. Es algo que me tiene que poner a pensar, iglesia. Los milagros y todo eso va a cesar. Usted enfóquese en lo que Dios le ha mandado hacer. Así que en cuanto dependa de usted, cambie su manera de vivir. No sea tropiezo para otras personas. No sea que por causa de nosotros o nuestra verdad, el nombre de Dios se vitupere. Usted enfóquese en lo que Dios le ha mandado hacer y cree en el Señor. Por eso le decía yo, Pedro y Pablo sanaban con la sombra. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios moraba totalmente en ellos. No quiere decir que no eran hombres que no tenían situaciones, las tenían, pero nada sobrepasaba el amor y para lo que Dios los había mandado a llamar. Así que si hoy sorprendió usted con esta prédica y se quiere ir, no está el fruto de Dios en su vida. Al contrario, diga: Señor, gracias, Padre. Gracias porque llevo 7 años caminando mi vida en desorden y yo pensé que estaba bien porque sigo tomando tu micrófono cada domingo, pero me di cuenta que no es así. Me he dado cuenta que el mayor valor para la vida del cristiano lo he dejado fuera de mi vida. Por eso el Señor dice: vuelvan al primer amor. Vuelvan a ese momento donde no importaba nada, Pablo. Absolutamente nada. Yo lo recuerdo muy bien. Y muchas veces me dan ganas hasta de llorar cuando en este mismo piso había truenos, lluvias, tormentas y orábamos hasta quedar rendidos de cansancio, tirados en el piso. Y no importaba yo si mañana iba yo a la escuela. No iba, ¿saben qué, hermanos? Nada de eso llenaba mi pensamiento. Porque en ese momento yo decía: ¿y si Dios viene mañana? No pasaba nada. Mi padre había dejado de trabajar. Había cosas en la familia. Pero ¿saben qué? Si decían: vamos a orar, vamos. Llegamos aquí, ahí vamos. Y a casa de quién, y allá íbamos, y de aquí. Era un gozo del cual sé que muchos de los que están aquí en algún momento lo vivieron y se les ha hecho difícil volver a él.
¿Por qué? Porque ahora, hermanos, seguimos simplemente el don. Y en lugar de edificarnos con el don, nos aleja. Mucha gente se va de la iglesia porque no cree que Dios habla a través de los vasos. ¿Por qué? Tenemos que analizarlo. ¿Por qué? Una, porque ellos no están preparados. Otra, quizás sea por los vasos. Y a lo mejor tengan parte de razón. Por eso predico hoy esto. Porque a lo mejor algunos se van por mí que predico. Porque a lo mejor conocen mi vida, o por la persona que está al frente, que es el pastor, o por el pilar que a lo mejor falló, o por la hermana Lidia, o por el hermano Pablo. ¿Y saben qué? La responsabilidad es mutua. Porque el que tiene el don no logra o no busca cuidar, ¿verdad? Eso tan grande que Dios les ha dado. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo: no descuidéis una salvación tan grande. Vaya lo que tú descuidas, mira, y te da lo mismo si te lo roban, si te lo rayan, si te lo quitan, si no estás, si aparece. Les decía yo, cuando hay algo de valor que apreciamos o atesoramos en nuestra vida, hermanos, no queremos que le pase nada. ¿Cuántos no han estrenado un teléfono cuando se les cae la primera vez que hacen? Sienten 5,000 pesos que se están yendo ahí, y lo ven, lo limpias, hermano, lo limpias, lo guardas. Lo pones en una funda. Así había un trabajador. Una vez sacó una toalla así, la desenvolvió, de la toalla sacó un cartón, del cartón un calcetín, del calcetín venía su teléfono con un protector. Y yo dije, oye, ¿cómo lo oye? No, es que me lo acabo de comprar. No quería ni que le diera el sol, hermanos, porque le había costado muy caro y era algo valioso para él. ¿Qué tan valioso es el don y el fruto que Dios ha dado? El Señor dijo algo a través de la hermana Ana ahorita. Dijo: mi espíritu está en ustedes. Yo he puesto de mi espíritu en ustedes. ¿Qué tanto vale mi espíritu para ustedes, hermanos? ¿Qué tanto vale mi espíritu? Porque Dios dio su vida, dio hasta la última gota de su sangre. Dio, hermanos, su reputación, lo que ustedes quieran. Se burlaron, lo bofetearon. ¿Qué ha dado usted? Usted no ha dado nada, porque lo primero nos vamos, nos ofendemos, no creemos, nos enojamos. Queremos hacer todo con suficiente. Corinto lo tenía, por eso lo estoy predicando. Porque era una iglesia que Dios amaba mucho. En efecto, los amaba. Era una iglesia que estaba dispuesta a ejercer los dones como usted y yo lo estamos. ¿Cuántos de aquí no quieren servir? Si decimos, hermanos, hay que ir a orar, va a haber muchos que dicen, hermano, yo voy. Y el que le dice, ve, dice, sí tenía yo algo que hacer hoy, pero me toca ir, ni modo. Cuando usted y yo podamos entender, como dice la alabanza, si te tengo a ti, tengo todo, aleluya. Yo tengo todo, Señor. Nuestra vida será diferente. Así que hoy, hermanos, Corintios es un tema demasiado largo. Tengo muchas citas todavía aquí, pero el tiempo ya está avanzado. Escudriñen este tema del Espíritu o del don del Espíritu del Señor y el fruto, cómo realmente eso nos ayuda a edificarnos. Cuando yo ejerzo el fruto y el don al mismo tiempo, yo podré ver que Pablo me va a decir lo que me diga, pero mi vista va a estar allá. ¿Por qué? Porque Esteban lo hizo. ¿Por qué? Porque Saulo lo hizo. ¿Por qué? Porque Cristo lo hizo. ¿Por qué? Porque muchas personas lo hicieron cuando fueron llenos del Espíritu de Dios. Refleje a Dios en su vida. Si tú te pones enfrente de un espejo, ¿a quién vas a ver? ¿A ti? Imagínate que ella se pare y cuando yo me pare a Pablo, ¿qué crees que voy a hacer hoy? No puedes. La Biblia dice eso. Si nosotros tenemos a Cristo en nuestra vida, ¿a quién creen que tenemos que reflejar? Cristo, no hay más. No Cristo con Jacob al mismo tiempo, decir, Señor, ven, no, y el Señor ahí, cálmate, Jacob, no, a Cristo.
porque eso es lo que Cristo ha puesto en nuestra mente, en nuestra vida y en nuestro corazón, hermanos. Así que hoy entendamos eso, que el don tiene que ir acompañado del fruto. Con el don de Dios usted echa fuera los demonios. Con el fruto del Espíritu usted no deja que los demonios entren en su vida. No deja que los malos pensamientos lo invadan. No deja que las malas situaciones lo aflijan. Por eso es importante conservar. Así que hoy espero que esta palabra, hermanos, caiga en una tierra muy fértil para que dé fruto al 30, al 70 y al 100 por uno en nuestras vidas. Para usted, cierre los ojos, imagínense que está usted, ni siquiera que estoy yo. Esta palabra yo la agarro primeramente para mí, porque sí, erradamente muchas veces pensamos que nos merecemos todo. Yo puedo decir, bueno, si Dios me pone a predicar, para este man me va a quitar. No. Saúl duró mucho tiempo ahí hasta que David fue puesto nuevamente. No juguemos nosotros con lo que Dios nos ha dado. Hagámoslo a trabajar en nuestra vida. Porque la Biblia también dice de esta manera: horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Así que Dios es maravilloso, es misericordioso, nos está llamando al arrepentimiento, pero tampoco tendrá por inocente al culpable, aquel que no se arrepiente de cómo está viviendo su vida. Así que hoy es tiempo de arrepentirse, hoy es tiempo de buscar a Dios de una manera distinta a la que usted la está buscando, ¿verdad? Su mejor versión está escondida con Dios. Solamente basta que usted la busque. Usted quiere sacar lo mejor y ser el mejor y quiere agradar al hombre y quiere hacer eso, no. Ahí no va a estar la mejor versión. La mejor versión de Pedro estaba con Cristo. La mejor versión de Saulo estaba con Cristo. La mejor versión de cada personaje en la Biblia estaba con Dios. No la mejor versión de usted va a estar en la iglesia de allá y en la iglesia de acá. No es cierto. Eso es lo que usted piensa que es su mejor versión. La mejor versión la va a encontrar a través de sus rodillas, derramando lágrimas de sus ojos, diciéndole al Señor: perdóname, cámbiame, transfórmame. Y ahí usted va a encontrar ese Jacob que va a soportar todo lo que pase. Ese Jacob que va a perdonar a todo el que le ofenda. Ese Jacob, hermanos, que no va a hacer nada indebido para ofender a la iglesia. Ese Jacob que lo va a sufrir todo por amor a ustedes. Es ahí donde lo va a encontrar usted. No agradando al pastor, es que si le invito al hermano una coca, a lo mejor Dios va a decir: ah, Abraham era mi amigo. Ven, no, hermano. Es en la profundidad de su corazón donde usted va a darle resolución a sus cargas, a sus problemas, y en la intimidad con Dios es donde va a encontrar la mejor respuesta de parte del Señor. Vamos a cerrar nuestros ojos. Señor, en esta hora te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, porque muchas veces, Padre,